Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Cuántos podríamos decir en nuestras casas que el Señor es fiel? Dios, si hay un atributo precioso de Él, es que Dios es fiel. A pesar de todo, a pesar de que le fallamos, Dios es fiel. En esta noche queremos celebrar su fidelidad, queremos agradecerle por ser bueno y le quiero suplicar su compañía en este momento para poder orar juntos, hermanos. Oremos los unos por los otros, oremos que la palabra de Dios siempre tenga fruto en nuestro corazón. ¿Nos acompañan orando, por favor? Oramos, amado Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por el privilegio de poder estar delante de personas especiales como las que están en este mismo instante, escuchando, Señor, tu palabra. Te pido que les ayudes a cada uno de ellos y me ayudes a mí, Dios, a ser el primero en que aprenda lo que tú nos quieres enseñar. Dios, bendice a cada persona que tiene algún mal físico. Pon tu mano sobre mis hermanos o sus familiares. Queremos, Dios, siempre confiar en usted. No solamente sana nuestro corazón, sino también usted puede sanar nuestro ser, nuestro cuerpo. Oh Dios, danos la fe que necesitamos. Danos, Señor, la confianza plena en usted, en su amor, sobre todas las cosas, en su inmenso poder. Bendice, Dios, a cada persona que tiene algún mal, Dios, en su corazón, alguna preocupación, Dios, algo que quizás está estorbando, causando preocupación, ansiedad. Que seas, Dios, siempre tú obrando en nuestro ser, afectándolo para bien. Gracias, Dios, por este tiempo especial que podamos escuchar tu palabra. Glorifícate en este momento. Todo lo suplicamos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, una vez más a cada uno de ustedes, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por conectarse en este tiempo muy especial para nosotros. El día de hoy estamos hablando de la madurez, Dios mediante, el siguiente miércoles también. Hermano, es interesante, ¿listo?, que muchas veces el ser humano no puede identificar su propia inmadurez y la palabra de Dios tiene un objetivo, Dios tiene una premisa cada día en nuestras vidas, es desarrollar nuestra madurez. Entonces nos toca a cada uno de nosotros poder examinar cuán maduros somos. Miren conmigo el libro de Hebreos, listo, en el capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, fíjense una vez más en esta porción. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, si lo puede subrayar en su Biblia, vamos adelante a la perfección. ¿Puede subrayarlo, por favor? Vamos adelante, dice, a la perfección. Es interesante que aquí el escritor, de esta porción, está animando a que los creyentes puedan abandonar cierta etapa de sus vidas, que ellos puedan por fin madurar y ahora ir en pos del crecimiento. Dice, vamos adelante, vamos a alcanzar, vamos a obtener, tenemos que avanzar rumbo a la perfección, rumbo a la madurez. Hermanos, no podemos perder esto de vista. Dios quiere que podamos madurar. Todas las cosas que han ido pasando en este tiempo, desde la pandemia hasta aquí, una de las cosas que Dios tenía en mente es que sus hijos, usted hermano, pueda madurar más. A todos nos falta crecer. Estoy allí en esa lista también, sin duda, hermano, todos los creyentes, todos los hijos de Dios necesitamos ser perfeccionados, crecer, madurar, estar completos. La Biblia decía entonces hay que dejar los rudimentos. ¿A qué se refiere? Aquí el escritor está exhortando a dejar de estar una y otra vez repasando en las cosas básicas, en las cosas elementales, en las cosas primarias, que se supone que ya todo cristiano debe de saber y ya debiera estar haciendo. Él dice ya hay que dejar los rudimentos. Hay que dejar las cosas elementales, lo básico, lo primario. Eso dejémoslo para los niños en Cristo, aquellos recién convertidos, aquellos que recién están empezando la carrera espiritual. A ellos hay que dejarlos. Él dice, hay que dejar los rudimentos. Nosotros vamos adelante. Los rudimentos son para los que recién están dando sus primeros pasos en Cristo Jesús.
aquellos que recién están creciendo en su vida espiritual, acaban de conocer a Cristo hace no mucho. Entonces Dios tiene rudimentos para ellos, elementos básicos, elementos primarios, enseñanzas elementales que ellos tienen que aprender. Leer la Biblia, la oración, el hecho de congregar, el hecho de ofrendar, cosas que ellos tienen que aprender de forma primaria. Pero aquellos que ya tenemos algo de tiempo en el Señor, dice, tenemos que ir adelante en pos de la perfección. Hay que madurar. Entonces, el aprendizaje no solamente tiene una función de alimentar nuestro entendimiento, sino es llevarnos al crecimiento. ¿Ok? Entonces, fíjese una vez más, versículo 1, vamos adelante a la perfección. Vamos, la idea es, hay que avanzar. El escritor no dice vayan, dice vamos, porque todos estamos en el proceso. No hay ninguno de nosotros, no hay ninguno de ustedes que pueda decir, no, yo no necesito. Honestamente, si una persona cree que no necesita crecer, es completamente más inmadura de lo que quizás parece. Entonces todos, dice, vamos adelante, tenemos que avanzar, hay que seguir, no podemos estancarnos. Es una idea de acción, de esfuerzo, denota cierta progresión. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos, hermano. Algunos cristianos en su vida espiritual han empezado bien, han ido creciendo, pero pronto se han quedado. Y la palabra vamos no se aplica a su vida porque no están avanzando, no están yendo adelante. El escritor dice, vamos adelante, no podemos quedarnos, el crecimiento debe de continuar. Nuestra madurez tiene que seguir. Necesariamente Dios demanda un progreso constante, un progreso continuo. No podemos frenar la obra de madurez que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es evidente la inmadurez en este mundo, es evidente que este mundo se comporta tan inmaduramente, hay tanto egoísmo en este mundo, las personas son tan envidiosas, entonces hay tantos pecados que denotan la inmadurez. ¿Cuántas peleas no se ocasionan por causa de la inmadurez dentro del hogar? ¿Cuántos problemas no ocurren? Si tan solamente fuéramos un poco más maduros, las cosas marcharían mucho mejor, los hijos serían un poco más obedientes, habría un mejor trato esposo y esposa, todo marcharía mejor. Pero hay una imperfección, falta alcanzar esa madurez que Dios quiere que podamos tener. Vamos adelante a la perfección. La palabra perfección, allí la palabra perfecto o perfección viene en griego de teleios. Es una palabra muy importante porque la encontramos en varias partes de la Escritura. Teleios habla de la idea de ser completo, no de que no tenemos ningún error, ningún defecto. Habla de la idea de ser completos, que tenemos todas las virtudes que ya hemos aprendido del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces ese es el ideal, esa debe ser la verdadera condición del creyente, un creyente completo, teleios, maduro, perfecto, que ha alcanzado un estado de madurez. Ese estado de madurez es evidente en su vida. Es evidente en su actuar, es evidente en la forma de cómo lleva a su familia, es evidente en la forma de cómo trata a Dios, es evidente en la forma de cómo administra sus finanzas, se nota en la forma de cómo se conduce, en su trato hacia los demás, en su trato hacia su familia, sus hijos. Es evidente, la madurez se nota. Muy rápidamente podemos identificar a personas inmaduras. Usted mira a personas que hacen ciertas cosas y usted dice, ¿qué persona más inmadura? Claro, es fácil identificarlo, pero también es fácil ver una persona que ha alcanzado un estado de madurez tal como Dios quiere que podamos alcanzar, un estado de estar completos. Y Dios establece esa meta. Esa meta no la pone ningún pastor, ningún apóstol, esa meta la puso Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos predestinó para ser como Cristo Jesús, a la imagen de Cristo Jesús. Él estableció esa meta, que podamos ser completos en cada área de nuestras vidas. Esa misma palabra se utiliza en Santiago capítulo 1, versículo 3. Mire conmigo, Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. ¿Ok? Las pruebas, listo, de nuestra fe, entonces producen paciencia, recuerda, perseverancia, nos hacen más constantes, nos hacen más fieles. Verso 4, mas tengan la paciencia su obra completa, fíjese, para que seáis perfectos y cabales. Otra vez la palabra teleios, perfectos, cabales, y subráyelo, sin que os falte cosa alguna. Esa es la meta de Dios,
Que todo cristiano sea perfecto, completo, cabal, que no le falte, dice, cosa alguna, que en cada área de su vida esté completo. Que en cada área, porque tenemos diferentes aspectos en nuestra vida. Una vez más, el área financiera, nuestra área familiar, en nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor, nuestra comunión con Dios. Y Dios quiere que estemos completos y que no nos falte en ninguna de estas cosas, porque a veces ocurre cierto desbalance. Algunos cristianos sí han aprendido en algunas áreas de su vida a hacer muy bien. Y nadie lo va a cuestionar. Pero en otras áreas tienen áreas muy flacas, muy débiles, que no hacen bien. Entonces estamos incompletos y Dios quiere perfeccionarnos, completarnos, llenar lo que falta. Él quiere cristianos que puedan ser cabales, llenos, completos, perfectos. Entonces es indispensable pasar de la infancia espiritual, de la inmadurez espiritual, a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser adultos espirituales, maduros espirituales. Y las pruebas, como veremos después, ayudan a esto. La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Esa perseverancia nos ayuda a ser completos. La disciplina, el hacer las cosas constantemente, hacerlo fielmente, nos ayuda a madurar. Hacer las cosas inconstantemente, a veces, eso no nos lleva a la madurez. La paciencia nos lleva a la madurez. El ser perseverante, consecuente, haciéndolo, leer la Biblia siempre me lleva a la madurez. Orar siempre me lleva a la madurez. Entonces, tener una comunión con el Señor todos los días me lleva a la madurez. La perseverancia me hace más maduro, me hace crecer. Es inevitable, haciendo las cosas constantemente, haciendo las cosas perseverantemente, inevitablemente vamos a madurar. Entonces, Dios sí quiere que maduremos. Él ha hecho todo en nuestro entorno, las circunstancias, el lugar donde estamos, ha puesto las personas adecuadas, todas las personas, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, todos esos factores están ayudando como un factor biótico a una planta para que pueda crecer. Una planta, si no tiene el clima correcto, si no tiene entonces todos los factores, el agua necesaria, el abono necesario, no va a crecer. Es imposible. Puedo gritarle, puedo llorar, puedo entonces hacer lo que sea con la planta, pero no crecerá. ¿Por qué? No crece por lo que le digamos, ella crece por los factores bióticos adecuados. Un cristiano crecerá cuando todos los factores entiende que Dios los utiliza para nuestro crecimiento, aun si son dificultades, aun si son tiempos difíciles, aun si son cosas que no nos gustan, porque muchas veces pasa eso. Dios frustra algunas cosas en nuestra vida, pero una es la meta del Señor: perfeccionarnos, que no nos falte nada, que estemos completos. Que nuestra fe sea completa, que nuestro amor sea completo, que nuestra paz sea completo, que mi gozo sea completo, que tenga dominio propio. Él quiere hacerme completo. Eso hay que ponerlo muy claro en nuestra mente, porque eso es madurez. En Efesios 4:11, la Biblia dice que Dios puso apóstoles, pastores, maestros. ¿Para qué? Versículo 12. Efesios 4, versículo 12. Subráyelo o anótelo en algún lugar, por favor. Tenga su Biblia en su mano, ¿listo? Yo le animaría para tener su Biblia en su mano. Dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar, otra vez la palabra perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios utiliza pastores, maestros, porque entonces ellos van a estar enseñándonos la palabra de Dios, nos están instruyendo de lo que Dios enseña. ¿Para qué? Para que podamos ser perfeccionados. Versículo 13, hasta que todos lleguemos, fíjese, a la unidad de la fe, para que todos podamos creer lo mismo. Cada quien no puede creer lo que quiere. Todos tenemos que creer lo mismo y por eso requerimos ser enseñados, ser instruidos, perfeccionados en ese sentido. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y fíjese aquí, y también subráyelo en su Biblia, a un varón perfecto. Dios quiere cristianos perfectos, varones, damas perfectas. Recuerda, la perfección allí es completo. Allí perfecto no es que no tenemos defectos. Perfecto es que estamos completos a la medida, fíjese en su Biblia, subráyelo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si me comparo con algunos otros creyentes, posiblemente sea mucho más maduro que ellos. Si me comparo con otras personas, es posible que pueda yo sentirme que soy mejor que algunos, que hago mejores cosas que algunos, posiblemente, hermano. Pero cuando nos comparamos con la estatura de Cristo, hay mucho que nos falta.
No me debo de comparar ni alegrar, sentir que soy mejor que otras personas. Mi comparación siempre debe ser con Jesucristo, con su estatura de Él. A veces pasa que los niños, entonces, quieren saber cuánto están creciendo. Entonces yo recuerdo, hasta ahora mis hijos tienen en sus roperos, en la parte de atrás, una marca desde que eran pequeños, cuánto han ido creciendo. A los 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, y ahí está pintado con plumón. Y ellos van al ropero y ponen una regla o algo, entonces, y se miden y ponen la marca. Es especial cuando uno sabe que está creciendo. Es especial, es precioso, hay un gozo especial cuando uno sabe que está madurando, cuando uno sabe que está cambiando cosas en nuestras vidas. Pero, otra vez, Dios está mucho más emocionado porque Él inició este proceso de crecimiento, porque es el que ha puesto la semilla en la cual sí va a germinar madurez en nuestros corazones, habrá fruto del Espíritu Santo si permitimos que sea así de una manera especial. Así que es importante ponerlo de cualquier perspectiva. Alguien utilizó, por ejemplo, el ejemplo de las águilas. Los cristianos son como las águilas. Fueron creados no para vivir como gallinas en el suelo, fueron creados para las alturas, para volar alto, para poder entonces tener un panorama diferente de este mundo, para ver las cosas completamente diferentes como Dios lo ve. Entonces las águilas tienen sus nidos en los acantilados, en las peñas muy altas, y allí viven, pero a la misma vez tienen sus polluelos en el mismo lugar. Allí los anidan, allí los crían, allí los alimentan, pero llega un momento donde el águila con sus polluelos sabe que tiene que sacarlo del nido. Por un tiempo el águila fue y trajo comida y les daba en su boca. Por algún tiempo ella iba y conseguía alimento y les daba en su boca, pero llega el momento donde el águila tiene que sacarles del nido. No puede dejarlos allí. Cuando ya tienen cierta madurez, cuando ya son aguiluchos jóvenes que ya tienen la capacidad de volar, los padres, las águilas, los hacen sentir incómodos y los empujan del nido. Y los empujan cada vez más hasta que de pronto ellos tienen que experimentar lo que es volar la primera vez. Es posible que se accidenten, es posible que quizás ellos no puedan hacerlo bien, pero las madres o sus padres irán tras el aguilucho para rescatarles y volver en una siguiente ocasión a enseñarles a volar. No es posible aprender a volar si te quedas en el nido. Hermano, Dios quiere enseñarnos a volar. Dios no quiere que nos quedemos siempre en el nido, haciendo cosas básicas, haciendo cosas de infantes espirituales. Entonces los aguiluchos pueden hallar cierta comodidad y estar contentos allí, pero escuche, el papá se tiene que encargar de sacarlos del nido, de inquietarlos, de incomodarlos, pero el padre también estará allí para ayudarle. Si en caso no sabe volar bien, el padre irá en su rescate y lo ayudará. Es posible que los aguiluchos estén asustados, es posible que crean que es difícil, posiblemente, pero una vez que aprenden a volar, pero una vez que estiran sus alas y experimentan lo que es volar, disfrutan de una libertad increíble y nunca más vuelven al nido, nunca más. Dios quiere cristianos como águilas, cristianos que puedan abrir sus alas, volar, crecer, que podamos experimentar esa independencia espiritual, dejar de estar tropezando con los mismos pecados, dejar de estar siempre dando vueltas en el mismo círculo vicioso de tropezar, inmadurez, tras cosas que no podemos vencer. Ese no es el plan de Dios. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo, hasta el día final, hasta nuestro último día aquí en la tierra. Escucha, hermano, Dios, dice Pablo, estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y Dios empezó en usted una buena obra. El día que usted fue salvo o salva, ¿recuerda el día que recibió a Cristo, hermano? Hermana, ¿recuerda ese día bonito que usted aceptó al Señor, quizás con lágrimas en los ojos? Fue un día tan especial. Ese día el Señor empezó una buena obra. Ese día Dios empezó el trabajo de perfeccionarle. Y Él no va a parar. Él va a seguir utilizando circunstancias, cosas, personas, sobre todo su palabra, el Espíritu Santo, para hacernos completos, para
para que no nos falte ninguna cosa en nuestra vida, que en cada área habremos desarrollado madurez, hasta el día que Cristo venga, o hasta el día que partamos a su presencia. Dios no ha parado esa labor. Dios ha seguido utilizando esos recursos. Allá nosotros que muchas veces no hemos tomado esos recursos para nuestro bien, ese es otro problema. Pero Dios sí nos está capacitando en todo tiempo, nos está empujando a salir del nido, nos está incomodando para que podamos aprender a volar y ser maduros, completos, ganando almas, sirviendo a personas, siendo maestros de otras personas, porque es uno de los frutos de una persona madura. La perfección, la madurez, es el lugar donde todo creyente tiene que estar. No es opcional, no es que con el tiempo, escuche, la madurez no es automática. La madurez espiritual no es automática. Es decir, no porque tienes 10 años en la iglesia o como creyente, no significa de que usted es un cristiano maduro. Hay cristianos que pueden tener 10, 15, 20 años de vida espiritual, pero, hermano, todavía no pueden leer su Biblia con fidelidad. Aún no saben lo que es dar una ofrenda, dar de nuestro dinero al Señor de forma fiel. Aún no han aprendido lo que es hablar a alguien de Cristo Jesús. Todavía no pueden enseñar a algunas personas la palabra del Señor. Y Dios lo exhorta, lo reprende, entonces, y anima a que por fin podamos salir del nido. Y que podamos ser otra vez maduros. Todo cristiano necesita aspirar la madurez. Decía Hebreos 6.1, vamos, avancemos, vamos adelante. Eso implica trabajo. Claro, madurar cuesta, hermano. Madurar es difícil. Madurar implica ciertos sacrificios, ciertas disciplinas. Ningún atleta, ningún deportista puede aspirar a tener un premio, ¿no? Ganar quizás una recompensa sin esforzarse. Eso no es posible. La madurez cuesta. Levantarse en las mañanas, leer la palabra de Dios, congregar fielmente, entonces servir al Señor, hablar a alguien de Cristo. Esas cosas son difíciles, pero una vez más, si queremos crecer, las vamos a ir haciendo. Si queremos madurar, entonces las cosas marcharán mejor en nuestra casa, en la iglesia, donde sea que estamos, donde trabajamos. Se notará que hay madurez en nuestras vidas. La iglesia que tenía un montón de problemas de madurez era la iglesia de Corinto. Y fue a esa iglesia a la que Pablo trató en muchas formas, de forma muy dura. Y él les dijo, ustedes son carnales, son niños en Cristo. Yo no puedo hablarles como espirituales porque ustedes son niños todavía. Y él fue un poco duro, porque ellos ya tenían años en la fe. Entonces, y tenían todos los pecados conocidos, ellos lo tenían. Fornicación. Entonces había gente que estaba casándose en yugo desigual y muchos pecados más, celos, peleas que habían dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, ustedes son niños, son infantes, son inmaduros. Escuche, los niños son preciosos y divertidos. Los niños son muy bonitos. A mí me encantan los niños, amo los niños, ¿no? Excepción cuando son demasiado rebeldes y traviesos, ¿no? Pero normalmente, entonces, yo me apego mucho a ellos, pero escuche, Dios no quiere dejarnos siempre como niños. Dios quiere que esos niños espirituales se conviertan en adultos útiles, en adultos que sirven, en adultos que están ministrando, sirviendo, haciendo lo que el Señor quiere, ganando más personas para Cristo, predicando la palabra de Dios, testificando a su propia familia. Que lleguemos a ser adultos. Entonces, un niño, por ejemplo, en nuestra casa, un niño necesita cierta atención, cierto cuidado, y la familia le enseña a ese niño poco. En un principio los alimentamos, les damos de comer en la boca, en un principio los vestimos, en un principio entonces limpiamos sus necesidades. Si se orinan o hacen otra cosa, tenemos que hacerlo por algún tiempo, pero después de eso les enseñamos. Entonces, recuerdo con mis hijos, más o menos al año y 9 meses procuramos enseñarles a que ya no debieran usar pañales. Año y 9 meses. Y sufrimos y les entrenamos, insistiendo, hasta que por fin los dejaron. Esa es la meta. Ahora Dios, de la misma forma, tiene la misma preocupación en que hasta cierta edad
podamos ya vencer algunas cosas, dejar ciertos pecados, dejar ciertos malos hábitos, ciertas actitudes, y por fin podamos madurar y ya no usar pañales. Esa es la misma premisa en nuestras vidas. Para poder madurar hay que renunciar a cosas de infantes. Deje de hacer lo que hacen los niños en Cristo. Deje de hacer lo que hacen los inmaduros espirituales. Nosotros, igual con nuestros bebés, tenemos algo que le llamamos el destetar a un bebé. Un bebé en un principio necesita que se le suministre el alimento directamente de su mamá, pero llega el momento, llega a cierta edad, algunos quizás 1 año y medio, 2, 3 años, incluso algunos, pero llega el momento donde tienen que destetarles. No pueden estar pegados a la teta, no pueden estar entonces dependiendo de ese tipo de alimento hasta 5 o 6 años. Ya no hay forma. Ya no hay forma. Es antinatural. Ellos ya tienen dientes como para poder comer. Ya tiene que volverse completamente independiente. Entonces, y si en caso a un niño se le acostumbra a darle siempre comida a la boca, comida fácil hasta que tiene 10, 12 años, les estamos privando de la alegría más grande que existe de ser libre, de ser independiente, como un águila volar. Si a un aguilucho lo dejamos toda la vida en un nido, lo estamos privando de la experiencia más maravillosa que puede existir, que es volar. Si a un niño no le enseñamos a crecer, no le enseñamos a ser independiente, no le enseñamos a preparar su propia comida, no le enseñamos a él a vestirse, a bañarse él mismo, no le enseñamos todas estas cosas, le estamos privando de la libertad, de la alegría más grande del mundo, que significa ser independiente. Un día se irán de casa y necesitan hacer algunas cosas por sí mismos. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo haría con nosotros? ¿Por qué Dios siempre nos querría en el nido? ¿Por qué Dios siempre nos querría dándonos biberón? Dios necesita adultos, cristianos adultos, maduros, útiles, que estén ahora haciendo la labor de papás espirituales, llevando a otros a Cristo, enseñando a otras personas. Entonces, ya no luchando como si fuésemos que somos infantes. Algunas características en la Biblia, y obviamente por el tiempo no podré terminar esta enseñanza, pero quiero comenzar por lo menos con 2 de ellas. Número 1, una característica de un cristiano maduro es que un cristiano maduro tiene cierta comprensión y dedicación a la palabra de Dios. Mire conmigo en 1 Corintios 2:6. ¿Recuerdan que la iglesia más carnal, más inmadura con la cual Pablo lidió era con la iglesia de Corinto? Y él les dice esto, 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren. Dice Pablo, yo hablo sabiduría, pero solamente entre los que han alcanzado madurez. Si usted no ha alcanzado madurez, hay cosas de la palabra de Dios, hay sabiduría de Dios que no podemos hablar con ustedes. Hay cierta comprensión y dedicación en un cristiano que ha madurado, comprende la Biblia de forma diferente, entonces puede ya tener un conocimiento más profundo de Dios, puede entender cosas más especiales de Dios, porque Dios le está capacitando en su mente para conocerle cada vez más al Señor. Entonces no solamente está tomando mamila, sino que ya está comiendo un poco de carne. Y esa figura lo encontramos también en el libro de Corintios. Pablo les dice, yo no puedo darles a ustedes alimento sólido, tengo que darles leche, porque son niños, porque son inmaduros, porque todavía no crecieron. Hebreos 5:11 maneja la misma figura hasta el versículo 13, ¿listo? Hebreos 5, versículo 11, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. El escritor dice, me es difícil, pero no porque el escritor no tiene la capacidad de enseñar, sino porque ellos dicen que son tardos para escuchar. Una persona inmadura no le gusta escuchar, se enoja, se incomoda cuando se le predica la verdad. Entonces, fácilmente no quisiera escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque le incomoda, porque le inquieta. Y esas personas habían endurecido su corazón. La palabra tardo allí es que se habían hecho perezosos para escuchar.
Habían endurecido su corazón al punto que no querían escuchar, no se dejaban enseñar. A diferencia de un cristiano maduro, que tiene una comprensión especial acerca de algunas cosas, algunos temas de Dios, conoce más profundamente al Señor, tiene una relación mucho más personal, entiende la palabra de Dios de una forma mucho más preciosa. Entonces, esa es la diferencia entre un creyente maduro y uno que no es tan maduro. Entonces, una persona madura quiere ser enseñada, no es tardo para escuchar, quiere escuchar, le emociona aprender, toma anotaciones, subraya su Biblia, está haciendo algún estudio personal, quiere compartir lo que enseña. Eso hace un creyente que ha madurado en la fe. Un creyente no maduro no tiene la disciplina para hacer un devocional fielmente. No tiene la disciplina para poder preguntarse por qué el Señor dijo estas cosas o cómo lo uso para mi propia vida. Qué especial de aquellos cristianos que no entienden algo, pero que luego buscan aprender, indagan, preguntan y quieren absorber la palabra de Dios. Le prometo que usted está creciendo. Hebreos 5, verso 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Había cristianos que estaban participando de la leche. Aquí el escritor dice leche a los rudimentos, a los elementos básicos primarios. Aún había que estar con las cosas básicas enseñándoles. Pero él dice, el que participa de la leche es inexperto. ¿Listo? En la palabra de justicia, porque es niño. Subráyelo en su Biblia. Es niño. Una persona que no ha pasado, ¿listo? Que no trata la palabra de Dios con cierta dedicación, con amor, no quiere aprender, no quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces es un niño inexperto. Es un niño que aún hay que darle mamila, es un niño que necesita todavía regresarle a la teta, hasta el punto en que sea destetado, hasta que por fin él diga, no, yo quiero crecer, quiero conocer más al Señor, quiero hacer entonces un buen devocional, quiero conocer a Dios de una manera más íntima de lo que ya le conozco. Es lo que hace un cristiano maduro. Y número 2, un cristiano maduro sabe discernir lo bueno de lo malo. Mire conmigo versículo 14, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Dice la Biblia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice, hermanos? Han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Las personas que ya han pasado la primera etapa y aman la palabra de Dios y están aprendiendo más cosas, ya han pasado los elementos básicos, ahora ellos por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados y saben discernir lo bueno de lo malo. Saben diferenciar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y buscan hacer lo que le agrada a Dios y dejar lo que no le agrada. Un cristiano maduro quiere agradar a Dios y busca entonces de todas las formas discernir, averiguar, saber lo que estoy haciendo está bien o está mal. Porque con los sentidos podemos diferenciar. Nosotros con nuestros hijos les enseñamos a diferenciar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, les enseñamos que un cuchillo es un elemento peligroso. Les enseñamos a no jugar con fuego o fósforos porque se van a lastimar, porque se van entonces a quemar o a dañar. Les enseñamos a ejercitar su olfato, entonces a ejercitar su paladar. No tomes esto porque te va a lastimar, no agarres esto porque te va a cortar. Y les enseñamos a ejercitar sus sentidos, a identificar lo bueno de lo malo. Entonces, Dios de la misma manera, Él quiere que sus hijos puedan ejercitar sus sentidos espirituales y puedan reconocer las malas doctrinas, puedan reconocer los malos hábitos, las malas actitudes, lo que es pecado, lo que es la voluntad del Señor. Y una vez que tengan el discernimiento, se aparten de esas cosas. Un cristiano maduro tiene los sentidos ejercitados. Entonces, él no está preguntando, ¿esto es bueno o es malo? Ya sabe, porque ya lo ha aprendido, porque lo ha visto en la Biblia y lo subrayó y lo aprendió y tomó la decisión de no voy a hacer esto porque está mal. Puede reconocer lo que le agrada al Señor, un cristiano maduro. Entonces, hermano, en esta noche, siendo que, como lo veremos la próxima semana, parte de la labor del pastor es perfeccionar a los santos. Efesios 4:11, versículo 12.
Dios estableció pastores, maestros, evangelistas. Entonces, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Mi deseo, mi labor, es ayudarle a crecer. Mi deseo es hacer un poco de lo que Dios hace, hacernos sentir incómodos para poder todos crecer, hasta que todos podamos madurar un poco más y dejemos las cosas que la gente del mundo hace, que la gente no creyente hace, que personas inmaduras hacen, y que hagamos cosas de adultos. Hay que dejar los juguetes y tomar herramientas de adultos. Hay que dejar las actitudes egoístas, ensimismadas, caprichosas de niños para hacer cosas de adultos espirituales. Hay que dejar entonces de ser vanidosos, materialistas, para poder invertir y dar a la obra del Señor. Eso hacen creyentes adultos. Le animo para que podamos meditar en este mensaje. Dios mediante, la próxima semana lo podemos completar. Oramos en esta noche todos juntos. Oramos. Amado Dios, te quiero rogar, mi Dios, en especial por mí mismo, rogarte ayuda para que, Señor, yo pueda seguir creciendo. Es verdad que a veces el conocimiento nos hace creer que ya somos maduros, pero, Señor, hay tantas falencias en nuestra vida. No estamos completos, no estamos cabales en nuestra vida espiritual. Hay áreas débiles, hay áreas flacas en nuestra vida y otros lo pueden ver. Nuestra familia puede verlo, nuestros hijos pueden verlo, pero los que a veces no podemos verlo somos nosotros. En esta noche revela, por favor, con tu Espíritu Santo, las áreas en nuestra vida en las cuales todavía nos falta madurar y que no estamos haciendo mucho o quizás nada para seguir creciendo. Perdón por habernos estancado, perdón por habernos frenado en nuestro avance, en nuestra madurez espiritual. Por favor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayuda a la Iglesia Bautista Libertad. Ayuda a cada persona que esté escuchando esta enseñanza a crecer, que en su casa sean conocidos como personas maduras, que donde trabajan, estudian, donde viven y quienes nos rodean, Dios, puedan ver nuestra madurez, que somos personas más sabias, más sensatas, más generosos, que tenemos una forma correcta de tratar a las personas. Dios, por favor, ayúdanos a ser como Jesucristo. No permitas, Padre, que podamos compararnos con personas, que nos llenemos de soberbia, que por haber aprendido algo, considerar que ya hemos llegado. Dios, todavía no hemos llegado. Aún nos falta extendernos, seguir avanzando. A veces es difícil, Señor. A veces hay cierto desaliento, a veces hay cierto desánimo. A veces las pruebas como que nos quieren frenar y por el contrario usted las está utilizando para ayudarnos a crecer. Queremos, Señor, estar completos, que todos los frutos del Espíritu Santo se estén manifestando en nuestra vida, que podamos tener dominio propio, que podamos ser mansos, que podamos amar, que podamos tener gozo, paz en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza cada día para seguir creciendo. Usted no quiere hijos creyentes, infantes, niños, tomando leche. Nos toca, Dios, seguir avanzando. Nos toca extendernos hacia adelante, hacia la madurez. No permitas que nada nos frene. Que ningún pecado, que ni el desaliento, ni las pruebas frenen nuestro avance, nuestra madurez espiritual. Queremos crecer. Por favor, ayúdanos. Te lo suplicamos y lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, ya tenemos una fecha para volver a los cultos presenciales. ¿Listo? La fecha es el 29 de noviembre. A las 4 de la tarde será nuestro primer servicio, entonces presencial. ¿Listo? Anótelo por allí para que no se olvide. El día domingo 29 a las 4 de la tarde. Tendremos un cambio de horario. Lo conversamos con algunos hermanos, entonces con los líderes en especial, y entonces acordamos que sería mejor, por asunto del frío y todo esto, hacerlo un poco más temprano. Entonces será así, hermanitos. Dios nos ha cuidado todo este tiempo y nos toca entonces poder regresar. La figura bíblica es que podamos estar juntos, todos congregando. Ahora cada quien está en su casa, no tenemos compañerismo, no es el plan perfecto del Señor. En este tiempo de pandemia ha sido
entonces la opción más viable, lo más conveniente por un asunto de ser cuidadosos en nuestra salud y no ser parte de la propagación de esta pandemia. Pero por la gracia de Dios, estas cosas ya han ido mejorando mucho. Entonces queremos no extender mucho el hecho de obedecer en el congregar y seguir haciendo más cosas para el Señor. Hay muchas personas que tienen el corazón aún sensible por todas las cosas. Queremos traerlos a la iglesia poco a poco, aún con cierto cuidado, buscando mantener siempre los protocolos y todo, pero que podamos estar en casa una vez más. 29 de noviembre a las 4 de la tarde aquí en la iglesia. Hermanos, no se olviden los obreros, tenemos una reunión ahora mismo por la plataforma de Meet. Si pueden ir por favor a WhatsApp para ver el link de nuestra reunión. Con todos nos encontramos, hermanos, el día domingo a las 6 de la tarde. Todavía estaremos vía virtual, domingo a las 6. Hermanos, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Muchas gracias.